Imagina por un momento que el rencor hacia tu ex no es una muestra de fortaleza, sino una cadena invisible que te mantiene atado a aquello que intentas dejar atrás. Imagina que cada pensamiento de odio, cada recuerdo distorsionado, cada conversación repetida en tu mente no es un paso hacia la libertad, sino un recordatorio constante de que todavía sigues prisionero de una historia que terminó. El precio oculto del rencor es alto y silencioso. Consume tu energía, tu atención y tu capacidad de abrir espacio para lo nuevo. Erich Fromm escribió que las emociones no son accidentes que nos ocurren, sino actos que cultivamos. Y el odio hacia un ex no es excepción. Es una semilla amarga que riegas sin darte cuenta. Muchos creen que odiar es un mecanismo de defensa, una forma de protegerse de volver a caer. Pero la verdad es que el rencor actúa como un imán invertido, una fuerza que rechaza y atrae al mismo tiempo, manteniéndote unido a lo que dices rechazar. Cada día que alimentas ese sentimiento repites la escena de la ruptura, y con ello prolongas un dolor que ya no pertenece al presente. La cultura suele romantizar la venganza, aplaudir la dureza, justificar el desprecio como si fueran signos de carácter, pero nadie habla del desgaste silencioso que esto provoca. Noches sin paz, corazones endurecidos, relaciones futuras contaminadas. El rencor promete poder, pero entrega vacío, promete justicia, pero roba libertad. Al final, odiar a tu ex no destruye su vida, destruye la tuya, porque sigues regalándole espacio en tu mente cuando lo único que necesitas es reconocer que cada minuto de rencor es un minuto menos de vida auténtica. Soltar no significa olvidar lo que ocurrió ni negar la herida. Significa comprender que eres demasiado grande para reducirte a una sola historia. Significa aceptar que tu dignidad no depende de arrastrar al otro al barro, sino de la capacidad de levantarte y sembrar de nuevo, incluso cuando el suelo parece devastado. Este no es un video como los demás, porque no se trata de repetir consejos vacíos, ni frases hechas sobre cómo superar una ruptura, sino de mostrar lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, que el rencor no solo es inútil, sino profundamente destructivo. El resentimiento promete alivio, se disfraza de justicia, se presenta como un arma legítima contra quien nos hizo daño, pero en realidad es un veneno lento que destruye desde dentro. Al odiar a tu ex, no lo castigas, no lo haces más débil, no cambias su vida. Lo único que logras es entregar tu energía más valiosa a alguien que ya no está presente. Y esa es la verdad incómoda que muchas personas prefieren no enfrentar, que el odio no encadena al otro, te encadena a ti. El rencor es un lazo invisible que mantiene viva una relación que en apariencia terminó. Cada recuerdo que repasas, cada escena que repites en silencio, cada diálogo imaginario donde demuestras que tenías razón, alimenta ese lazo y refuerza la dependencia emocional. Es como si tuvieras una herida abierta y en lugar de dejarla sanar, decidieras rascarla todos los días para comprobar que sigue doliendo. Al hacerlo, confirmas tu dolor, pero también impides tu curación. Erich Fromm escribió que el ser humano tiene dos caminos, vivir desde el amor o vivir desde el odio. Y ambos caminos son decisiones que se renuevan a cada instante. Cuando eliges el odio, lo que realmente eliges es mantenerte en la prisión del pasado, negar tu libertad y convertirte en víctima de tus propias emociones. Lo más engañoso del rencor es que al principio parece darte fuerza. Te hace sentir que estás en control, que nada podrá volver a herirte porque ahora llevas una armadura. Pero lo que no ves es que esa armadura también te impide moverte, amar de nuevo, confiar, abrirte a nuevas experiencias. La rigidez que confundes con firmeza es en realidad parálisis. El odio te congela en un personaje, el traicionado, el que no olvida, el que no perdona. Y mientras repites ese papel, la vida sigue su curso sin esperarte. El precio de mantener viva la herida es altísimo,
porque no solo afecta a tu relación pasada, sino que contamina tus relaciones presentes y futuras. Cada gesto de cariño lo miras con sospecha, cada palabra de afecto con desconfianza, cada promesa con miedo. Así, sin darte cuenta, el ex que odias sigue guiando tu conducta incluso en su ausencia. Tu presente se convierte en una prolongación de aquel final, como si tu historia se hubiera detenido en ese punto y nunca más pudieras avanzar. La verdad que casi nadie admite es que odiar se convierte en una forma de dependencia. Mientras sigas odiando, esa persona sigue ocupando un espacio central en tu vida. Aunque jures lo contrario, aunque digas que no te importa, la intensidad de tu odio demuestra que todavía ejerce poder sobre ti. Fromm advertía que el odio es una energía reactiva, no creadora. Es la reacción de un yo que no quiere asumir su fragilidad. Es más fácil señalar al culpable que mirar el vacío interior que la relación dejó al descubierto. Por eso el rencor persiste, porque llena, aunque sea con fuego, un hueco que nos aterra a reconocer. Pero la paradoja es brutal. Cuanto más lo alimentas, más grande se hace ese hueco y más difícil resulta soltar. La promesa del rencor es una mentira elegante. Te dice que no volverás a ser vulnerable, pero en realidad te mantiene atado a tu herida, vulnerable para siempre. Es necesario reconocer que soltar no significa justificar, ni minimizar lo que ocurrió, ni negar el dolor. Significa simplemente elegir la libertad sobre la prisión. Significa decidir que tu vida vale más que un recuerdo amargo. Significa comprender que tu identidad no puede definirse por el papel de víctima, ni por el papel de verdugo. El odio es cómodo porque ofrece una narrativa simple. Hay un malo y hay un bueno. Tú eres el bueno, el otro el malo. Pero la vida real no es tan simple, y mientras sostengas esa historia, vivirás atrapado en una obra de teatro repetida 1000 veces. Soltar es más difícil porque exige mirar dentro, ver tu parte de responsabilidad, aceptar tu fragilidad y, sobre todo, atreverte a vivir sin la protección del rencor. Pero es precisamente ahí donde comienza la verdadera sanación. Cuando dejas de esperar que el otro pague, cuando abandonas la necesidad de revancha, recuperas tu poder. No porque olvides, sino porque eliges no seguir cediendo tu energía al pasado. La invitación de este video es clara. Atrévete a atravesar esa puerta. No es cómoda, no es fácil, no es rápida, pero una vez que cruces, ya no habrá vuelta atrás. El odio hacia tu ex no te da fuerza, te roba vida. El resentimiento no te protege, te aísla. Y cada día que lo sostienes es un día menos que vives plenamente. La verdad que muchos no quieren escuchar es que perdonar o al menos soltar no es un regalo para el otro, es un acto de amor hacia ti mismo. Porque mientras sigas odiando, seguirás encadenado a alguien que ya no está, pero cuando sueltes, aunque duela, recuperarás lo único que de verdad importa, tu libertad de ser. Erich Fromm fue un pensador incómodo porque se atrevió a hablar del amor no como un accidente romántico, sino como un arte que requiere disciplina, conciencia y elección. Al mismo tiempo, señaló que el odio, el resentimiento y el rencor no son solo emociones pasajeras, sino construcciones que se aprenden y se cultivan. En el contexto de una ruptura amorosa, Fromm ofrece una visión profundamente reveladora. Odiar a tu ex no es liberarte de él o de ella. Es confirmar que todavía ejerce influencia sobre tu vida. Mientras sigas alimentando el resentimiento, aunque creas que lo haces para marcar distancia, en realidad sigues en el mismo vínculo, solo que invertido. No se trata de amor, pero tampoco es verdadera separación, es dependencia disfrazada de desprecio. Para Fromm, toda emoción que te priva de tu libertad interior es destructiva, aunque se sienta como defensa. Y el rencor funciona exactamente así, te hace creer que te protege, pero en el fondo solo prolonga tu cautiverio. La mayoría de las personas idealiza el amor como si fuera un milagro inevitable y, del mismo modo, demoniza el odio como si fuera inevitable después de una traición.
Fromm rompe con esa visión ingenua y afirma que tanto amar como odiar son elecciones existenciales. Uno puede elegir construir, sanar y abrirse, o puede elegir encogerse en la hostilidad, justificando el veneno como si fuera medicina. Cuando observamos a quienes viven anclados al resentimiento, descubrimos que su vida no avanza. Hablan del ex en cada conversación, comparan a nuevas parejas con la antigua, buscan señales de venganza o de victoria, como si toda su existencia dependiera de demostrar que tuvieron razón. Es la misma lógica que Fromm criticaba en las sociedades centradas en el tener. Personas que definen su identidad no por lo que son, sino por lo que poseen o por lo que rechazan. Así como el consumismo esclaviza, también lo hace el odio. Un corazón lleno de rencor es un corazón ocupado, sin espacio para nada nuevo. Fromm fue claro al señalar que el ser humano moderno suele huir de la libertad. La libertad asusta porque significa hacerse cargo de uno mismo sin excusas, y muchas veces es más fácil culpar al otro. El rencor cumple esa función. Te da un culpable concreto y así evitas enfrentarte a tu propio vacío. Mientras odias, no tienes que preguntarte qué parte de la relación fue construida desde tu miedo, desde tu necesidad, desde tus carencias. Mientras odias, no tienes que reconocer que también depositaste expectativas irreales, que también entregaste sin claridad, que también buscaste en el otro lo que te faltaba a ti. El resentimiento es una coartada perfecta. Te dice que el fracaso se explica únicamente por la traición ajena. Pero Fromm nos recuerda que amar de verdad significa asumir responsabilidad, y también soltar significa lo mismo. Cuando decides dejar atrás el odio, lo que en realidad haces es recuperar tu libertad de elegir quién eres, más allá de la herida. Hay algo más profundo aún en la mirada de Fromm. Para él, el odio no es solo un sentimiento contra alguien, sino una forma de vida que termina impregnando todo. Quien odia a su ex termina odiando aspectos de sí mismo, de su presente, de sus vínculos actuales. La hostilidad se convierte en hábito, en lente, en filtro. Entonces ya no es solo tu ex el que parece un enemigo, sino cualquiera que te recuerde a él o ella, cualquiera que despierte viejas inseguridades. Es así como el rencor personal se convierte en una cultura interior de enemistad. Y en ese terreno no florece nada porque el odio es estéril. Fromm insistía en que la esencia del ser humano es su capacidad de amar, de crear, de conectar. Cuando eliges el camino contrario, niegas esa esencia y te marchitas. La paradoja es que muchas personas creen que al odiar se vuelven fuertes, cuando en realidad se vuelven frágiles, porque todo su equilibrio depende de un enemigo al que vigilar. Sin enemigo, se sienten vacíos, y ese vacío es la prueba de que nunca fueron libres. El pensamiento de Fromm nos coloca frente a una pregunta radical. ¿Quieres seguir siendo esclavo de una emoción que prolonga tu herida, o quieres asumir la libertad de soltar, aunque duela? Amar es un arte, decía él, pero soltar también lo es. No se trata de justificar el daño ni de negar la traición, sino de comprender que tu dignidad y tu futuro no pueden depender de alguien que ya no forma parte de tu vida. Se trata de aceptar que el odio no devuelve lo perdido, solo roba lo que queda. Y de entender que el verdadero acto de poder no es mantener viva la guerra interior, sino declarar la paz contigo mismo. Esa es la lección que Fromm nos deja. La elección entre seguir encadenado al pasado o atreverte a vivir de nuevo desde el amor, no hacia tu ex, sino hacia ti, hacia tu vida, hacia lo que aún puedes construir. Porque odiar a tu ex no destruye a esa persona, te destruye a ti. Y soltar no salva al otro, te salva a ti mismo. La sociedad ha construido una ilusión peligrosa alrededor del rencor. Se le presenta como una emoción natural, incluso necesaria, después de una ruptura.
Amigos aconsejan que no olvides, que recuerdes lo malo, que uses el odio como motor para seguir adelante, como si cultivar resentimiento fuera una señal de dignidad. El cine, la música y hasta la cultura popular repiten la idea de que la venganza es dulce, de que despreciar a tu ex es un camino legítimo para recuperar fuerza. Sin embargo, detrás de esa ilusión hay una trampa invisible. El rencor no libera, no protege, no fortalece. Lo que hace es prolongar la dependencia emocional y mantener viva una relación que ya debería haber terminado. Cada vez que alimentas pensamientos de odio, crees que estás marcando distancia, pero en realidad mantienes el vínculo más fuerte que nunca. Erich Fromm explicaba que el ser humano moderno busca salidas fáciles para evitar enfrentarse a su vacío interior, y el rencor es una de esas salidas. En lugar de mirar tu dolor, lo proyectas hacia afuera y te convences de que odiar es la única manera de sobrevivir. La ilusión se sostiene porque a corto plazo el rencor da una sensación de poder. Te sientes duro, firme, protegido, pero esa fuerza es aparente. Es como una muralla construida con arena. A la primera ola de recuerdos vuelve a desmoronarse y necesitas levantarla otra vez. Así entras en un círculo vicioso en el que repites la herida cada día. La sociedad idealiza esta muralla y la llama fortaleza, cuando en verdad es parálisis. No avanzas, no cierras, no sanas, solo interpretas una y otra vez el papel de víctima o de enemigo. La cultura te enseña a mirar a tu ex como el culpable absoluto, como la causa única de tu dolor, y aunque esa narrativa te dé cierta comodidad, también te roba la posibilidad de crecer, porque mientras sigas atrapado en esa ilusión, tu vida seguirá orbitando alrededor de una persona ausente. El verdadero desafío no es sostener el rencor, sino soltarlo. Y la sociedad, con sus mensajes de revancha, nunca te lo dirá porque el rencor vende, alimenta historias y canciones, pero lo único que destruye en silencio es tu paz. El rencor actúa como un poder invisible que pocas veces reconocemos. Creemos que odiar nos da control sobre la historia, que nos permite equilibrar la balanza, que nos convierte en jueces del pasado. Pero lo que en realidad sucede es lo contrario. Mientras alimentas ese odio, entregas a tu ex un dominio silencioso sobre tu vida. No necesita estar presente, no necesita hablar, no necesita hacer nada. Porque el solo hecho de que pienses en él o en ella, de que le dediques tu energía y tu atención, ya demuestra que sigue ocupando un espacio central. Ese es el mecanismo oculto. Cuanto más rencor guardas, más fuerza le das a aquello que intentas olvidar. Es como si llevaras una cadena invisible atada al corazón, y cada recuerdo doloroso, cada reproche silencioso, cada pensamiento vengativo, fuera un eslabón más que refuerza la prisión. Lo más cruel es que ese poder invisible no destruye a la otra persona, te destruye a ti. Te roba el sueño, te vuelve desconfiado, arruina tu capacidad de abrirte a nuevas relaciones, contamina tu presente con la sombra de un pasado que debería estar cerrado. Fromm decía que todo lo que te priva de tu libertad interior es destructivo, y el rencor es exactamente eso, una esclavitud disfrazada de defensa. Porque mientras crees que te proteges del dolor, en realidad estás repitiéndolo todos los días. El resentimiento convierte tu mente en un escenario donde la misma obra se interpreta una y otra vez, con los mismos actores, las mismas frases, el mismo final. Y cada vez que la recuerdas, vuelves a sentir la herida como si fuera reciente. Ese es el verdadero poder oculto del odio. Su capacidad de mantener viva una historia muerta, su habilidad para esclavizarte en silencio. Y lo más paradójico es que solo tú tienes la llave de esa prisión. Pero mientras sigas creyendo que el rencor es fuerza, nunca la usarás. La psicología moderna confirma de muchas formas lo que Erich Fromm advirtió.
Las emociones que reprimimos o que cultivamos con obsesión no desaparecen, sino que moldean toda nuestra vida. El rencor hacia un ex no se queda en un recuerdo aislado, se convierte en un patrón que contamina la manera en que miras cada vínculo nuevo. Carl Jung habló de la sombra, esa parte de nosotros que preferimos ignorar y que proyectamos en los demás. Cuando odias a tu ex, en realidad muchas veces no odias a la persona en sí, sino lo que ella despierta en ti: la fragilidad, la inseguridad, el miedo al abandono, la necesidad de control. El resentimiento se convierte entonces en un espejo incómodo que te obliga a ver lo que no quieres reconocer. Pero como resulta insoportable mirarlo dentro, lo depositas afuera y lo nombras con su rostro. Fromm coincidía en que el amor auténtico exige libertad interior, y esa libertad no existe mientras dependas de lo que el otro hizo o dejó de hacer. El rencor, en este sentido, es la prueba de que todavía no has tomado el control de tu vida emocional. Es más sencillo pensar que tu dolor viene de afuera, que fue provocado únicamente por una traición, que por tanto tienes derecho a odiar. Pero la psicología revela que esa emoción persistente solo demuestra que la herida está abierta dentro de ti. Mientras no la reconozcas, mientras no la sanes, seguirás repitiendo el mismo patrón con diferentes personas. Y cada relación nueva terminará siendo un campo de batalla donde luchas no con el presente, sino con fantasmas del pasado. La intersección entre Fromm y Jung es clara. El rencor es una proyección de la sombra no integrada y una elección destructiva que te priva de amar de verdad. Comprenderlo no es teoría, es una invitación urgente a dejar de alimentar un veneno que te ata y comenzar a mirar hacia adentro para transformarlo en conciencia y libertad. En la experiencia humana cotidiana, el rencor se manifiesta de maneras sutiles, pero devastadoras. No siempre aparece como un grito o un insulto evidente. Muchas veces vive en pensamientos repetidos, en comparaciones constantes, en silencios cargados de ira. Una persona que guarda resentimiento hacia su ex lo lleva consigo a todas partes. En una conversación casual, menciona el pasado con tono de reproche. En una nueva relación mide cada gesto con la vara de la desconfianza. En el trabajo proyecta frustraciones que no tienen nada que ver con la tarea. El rencor se convierte en un filtro invisible que distorsiona la realidad, y todo lo que toca lo tiñe de amargura. Fromm diría que la incapacidad de soltar convierte a la persona en prisionera de su propia historia, porque cada instante del presente se evalúa con base en un episodio ya terminado. Así, el ex sigue ocupando un lugar central sin estar físicamente presente, porque es el resentimiento el que dicta emociones y decisiones. Lo más doloroso es que este mecanismo no solo afecta a la persona que lo carga, también lastima a quienes se acercan con intención genuina. Una pareja nueva siente que nunca será suficiente, porque todavía compite con un fantasma. Los amigos perciben que cada conversación termina regresando al mismo tema, como si el pasado fuera un agujero negro que devora cualquier intento de alegría. Incluso los momentos de calma se ven interrumpidos por pensamientos intrusivos, por esa voz que insiste en recordar la herida. Este es el precio real del rencor. Consume tiempo, energía y capacidad de construir. En lugar de invertir tu atención en lo que tienes ahora, la gastas en mantener vivo lo que ya no existe. El resultado es una vida detenida, marcada por la obsesión, con un capítulo que no puede reescribirse. La aplicación práctica de esta reflexión es clara. Odiar a tu ex no cambia nada en su vida, pero cambia todo en la tuya, porque convierte tu presente en una prisión sin barrotes. La verdadera transformación comienza cuando reconoces que el problema nunca fue tu ex, sino la manera en que permitiste que esa relación definiera tu valor y tu identidad.
Mientras sigas alimentando el rencor, repites el mismo papel una y otra vez, el de la víctima que espera reparación, el del juez que dicta condenas internas, el del prisionero que cree que su libertad depende de que el otro pague. Pero en el instante en que te das cuenta de que nada de eso es necesario, algo cambia profundamente. Fromm decía que la libertad interior es la base del amor auténtico, y esa libertad solo aparece cuando sueltas la ilusión de control sobre los demás. El rencor es una ilusión de control, porque te hace sentir que mantienes el poder sobre una historia rota, pero en realidad es la historia la que te controla a ti. La transformación sucede cuando giras la mirada hacia adentro y te preguntas por qué necesitas seguir atado a esa herida. Descubres que en el fondo lo que buscas no es venganza, sino reconocimiento, comprensión, validación. Y comprendes que nada de eso puede dártelo una persona que ya no está. Entonces el odio pierde fuerza, porque entiendes que no te protege, sino que te ata. Es allí donde comienza la libertad, cuando eliges conscientemente dejar de repetir la escena del dolor. Soltar no significa olvidar ni justificar, significa elegir un camino nuevo. Significa decidir que tu vida no será gobernada por alguien ausente, sino por tu capacidad de crear, de abrirte, de amar sin miedo. La transformación es silenciosa pero poderosa. Un día descubres que ya no piensas tanto en el pasado, que tu energía fluye hacia lo que sí puedes construir. Ese es el momento en que el rencor deja de dictar tu destino y empieza a emerger la fuerza de tu autenticidad. Y esa fuerza, una vez despertada, ya no puede ser arrebatada. Los mitos siempre han servido como espejos de la condición humana y el rencor no escapa a esa lógica. Pensar en la metáfora del veneno es inevitable. Odiar a tu ex es como beber una copa amarga, esperando que el otro muera. El gesto parece firme, incluso desafiante, pero la consecuencia real es que el único cuerpo que se intoxica es el tuyo. Este es el núcleo de la enseñanza simbólica, porque muestra cómo el resentimiento actúa en silencio, destruyendo poco a poco a quien lo alberga. En muchas tradiciones, desde los relatos griegos hasta las parábolas orientales, se repite la idea de que la obsesión con la herida ata al hombre a su propio verdugo. El mito de Psique y Eros, por ejemplo, enseña que el deseo de ver con claridad lo oculto rompe el encanto, abre una herida y obliga a un viaje de transformación. De la misma manera, cuando decides mirar de frente tu odio, descubres que no era poder lo que tenías, era esclavitud. Erich Fromm insistía en que la libertad interior se conquista cuando dejamos de actuar como marionetas de nuestras emociones más primitivas. El rencor, por muy justificado que parezca, no deja de ser un mecanismo antiguo de supervivencia, una estrategia para no volver a sufrir que termina provocando más sufrimiento. La metáfora del veneno se completa con otra, la del espejo. Tu ex se convierte en un reflejo donde proyectas todo lo que no quieres ver en ti. Al odiarlo, en realidad rechazas tu propia vulnerabilidad, tu necesidad de ser amado, tu miedo a estar solo. Y cuanto más lo niegas, más poder tiene sobre ti. Soltar ese reflejo es aceptar que lo que viste en el otro también está dentro de ti y que solo integrándolo puedes liberarte. Por eso los mitos hablan de pruebas, de viajes, de muertes simbólicas, porque el verdadero enemigo no está afuera, sino en tu incapacidad de mirarte. Comprender esto es el primer paso para romper la cadena invisible del rencor y recuperar la libertad de elegir quién quieres ser. El cierre de este camino no es un discurso moralista ni un llamado vacío a olvidar, es un recordatorio de que odiar a tu ex no es un acto de justicia, sino una forma de prolongar la injusticia en tu propia vida. El rencor se presenta como fuerza, pero en realidad es debilidad repetida una y otra vez. La verdadera elección no está en lo que el otro hizo ni en cómo terminó la relación, sino en lo que decides hacer tú con el dolor que quedó.
Erich Fromm sostenía que amar es un arte y que todo arte exige práctica, disciplina y entrega. Soltar el odio forma parte de ese mismo aprendizaje. Es el arte de liberarte de lo que ya no tiene poder real sobre ti. Mientras sigas guardando resentimiento, seguirás siendo prisionero de un pasado que se repite como eco. Pero en el instante en que eliges dejar ir, abres espacio para lo nuevo. Esa es la puerta de la transformación. La pregunta que queda abierta es simple pero desafiante. ¿Seguirás alimentando el resentimiento o te atreverás a mirar hacia adelante sin cadenas invisibles? La libertad no llega cuando el otro paga por lo que hizo. La libertad llega cuando tú decides que ya no tiene derecho a ocupar tu mente. Perdonar no significa aprobar ni justificar. Significa cortar el hilo que te ata a un dolor que no merece gobernar tu presente. Y ese acto no es débil, es profundamente poderoso, porque te devuelve la capacidad de vivir desde la autenticidad. Cuando eliges dejar atrás el odio, recuperas tu tiempo, tu energía y tu paz. Es entonces cuando la herida se convierte en aprendizaje y la pérdida en oportunidad de crecimiento. El rencor no destruye a quien lo provocó, te destruye a ti, y por eso soltar es un acto de amor propio. No se trata de olvidar lo ocurrido, sino de comprender que tu vida es demasiado valiosa para reducirla a un capítulo roto. El final verdadero no lo dicta la ruptura, lo dicta tu decisión de no dejar que el pasado siga escribiendo tu historia.